Buenos días, ¿cómo están? Bueno, siempre mi deseo de que se encuentren muy bien. En esta ocasión empezamos a trabajar, a desandar, a analizar juntos el derecho real de propiedad horizontal. Sin dudas, uno de los derechos reales, pero también una de las instituciones jurídicas en general más populares, ¿no? Más reconocidas masivamente por la sociedad. Y esto no es casual. Y de hecho cualquiera de nosotros, cuando oímos mencionar esa expresión propiedad horizontal, es probable que inmediatamente pensemos en los edificios en altura. Muchas de las ciudades nuestras se encuentran sumamente pobladas, en su casco sobre todo céntrico, por este tipo de edificaciones. Lo cierto es que, sin embargo, este es un derecho que tiene su historia. Esta no es la ocasión para pormenorizar en eso, pero vale la pena que hagamos algún comentario. Nuestro codificador originario, Vélez Sarsfield, ese cráneo jurídico maravilloso que dio este país, sin embargo, en este tema decidió prohibir la propiedad horizontal. Es decir, negó Vélez la posibilidad de que se dividieran inmuebles por pisos, estableciendo este derecho de propiedad horizontal, y probablemente su justificación haya que encontrarla con que en aquellos tiempos, 1870, para hablar de números redondos, este país todavía era casi un país despoblado, donde la tierra abundaba, y pensar en un modelo jurídico edilicio como ese, para la mente de Vélez significaba regular una institución que podría generar una cantidad de conflictos. Es como si uno pudiera decir demasiada gente viviendo junta en un mismo espacio, y eso es un foco de problemas. La verdad que 150 casi años más tarde debemos decir que Vélez en eso no se equivocó. La propiedad horizontal suele ser un espacio en el que se suscitan distintas controversias. Pero también es cierto que sería imposible pensar en una sociedad moderna, urbana, sin esta figura jurídica tan noble, tan inclusiva en su regulación. Lo cierto es que Argentina entonces, ante la prohibición del Código de Vélez, se abstuvo de poder acudir a este instituto, y durante mucho tiempo, diría hasta mediados del siglo XX, carecimos de un marco legal propicio. En esa oportunidad histórica surgió una ley relativamente pequeña, de pocos artículos, pero suficientes, que fue la ley 13.512, que hasta la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que todos ustedes ahora conocen, en el año 2015, nos rigió. Esa ley instaló la posibilidad de que en la Argentina finalmente se pudiese instituir el derecho real de propiedad horizontal. Hoy esa ley ha sido derogada por el nuevo código y la figura de la propiedad horizontal ha sido incorporada al menú general de derechos reales. Está dentro de la nómina del artículo 1887, para ustedes ya muy conocido, aquel que enumera los derechos reales dentro del Código Civil y Comercial, y luego este cuerpo le dedica un capítulo propio, el título 5, la propiedad horizontal, a partir del artículo 2037. Este es un derecho real absolutamente inmobiliario, es uno de los tantos derechos exclusivamente inmobiliarios que reconoce el sistema argentino, ¿no es cierto? En su momento veremos también así la servidumbre, la superficie, el derecho de habitación, por mencionar algunos. Este derecho consiste en que un inmueble, para poder ser sometido a este régimen jurídico, debe estar edificado, y con edificaciones que deben además tener determinadas características. El edificio en cuestión, piensen ustedes en el ejemplo que quieran, piensen en el edificio en altura en el que tal vez vivan o vive algún amigo o conocen simplemente por transitar las ciudades del país. La cuestión consiste entonces en que un inmueble edificado, de modo tal de que se pueda distinguir en al menos dos unidades, le llamaremos unidades a cada uno de los pisos, o departamentos u oficinas, de acuerdo a para qué se lo haya edificado, con qué fines y además cómo se lo haya distribuido físicamente. Saben ustedes que hay edificios de pisos exclusivos, pero también hay muchos, yo diría la mayoría, de edificios que se dividen en pisos, pero a su vez cada piso se divide en unidades o departamentos. Bueno, la cuestión es que tiene que tratarse de un inmueble edificado con estas características, al menos dos unidades. Adviertan esto. Por lo tanto, yo podría tener una casa de 2 plantas, que inicialmente fue una sola, pero luego puedo dividirla en dos, la planta baja y la planta alta, en 2 unidades, con el requisito de que para que pueda existir este régimen, cada unidad tiene que ser
funcional, es decir, ser autosuficiente para los fines para los cuales existe. Por ejemplo, si es un edificio destinado a vivienda, cada unidad tiene que ser una vivienda en sí misma. Y además cada unidad tiene que tener una salida a la vía pública, propia, dice el código, o por un pasaje común. Piensen, por ejemplo, cualquier edificio en altura, tienen todos los departamentos, el séptimo A, el noveno B, el tercero C, todos tienen salida a través de un pasaje común. El palier de ingreso, la puerta de entrada y salida al edificio. Entonces, la planta baja, ser funcional y autónoma como tal, y la planta alta también, de modo tal de conformar cada una de ellas una unidad, y además cada una tener salida independiente a la vía pública, para que se pueda constituir la PH. Y acá entonces se dan cuenta ustedes, tenemos un primer requisito. No cualquier inmueble puede ser sometido al régimen de la propiedad horizontal. Por ejemplo, un terreno baldío no podría someterse, una casa común tampoco, un galpón tampoco. Tiene que tratarse entonces de un inmueble edificado, pero además donde el edificio pueda ser dividido en al menos dos, y de ahí para arriba las que usted quiera, puede ser una torre de 70 departamentos o lo que a usted se le ocurra. Entonces, dividido en dos o más unidades funcionales, cada una de ellas, y con salida a la vía pública. Luego nos encontramos que este inmueble jurídicamente va a distinguir partes privativas, uno podría decir mi departamento, es decir, su unidad, y partes comunes. Partes comunes que son las que hacen al funcionamiento del edificio. El suelo, sobre el cual el edificio se asienta, pero también las escaleras, si es un edificio en altura, el ascensor, el palier, la puerta de ingreso, la azotea. Es decir, aparecen una cantidad de partes físicas del inmueble que son entendidas como comunes. Y ellas, algo adelantamos en presentaciones anteriores, por decisión de la ley, esas partes comunes están sometidas a un condominio forzoso perdurable, por decisión de la ley, ¿se acuerdan? Un condominio forzoso perdurable. Entonces, el edificio se va a distinguir física y jurídicamente, por un lado, en partes privativas, de las que será titular o serán titulares determinadas personas, y partes comunes de las que serán copropietarios todos los titulares de las distintas unidades. La ley nos dice que entre las partes privativas y esas partes comunes hay una unión inescindible, porque son necesarias para poder funcionar. De todas maneras, a las partes comunes se las puede distinguir en partes necesariamente comunes, aquellas que no podrán ser otra cosa que no sean partes comunes, y de hecho se ocupa el Código Civil y Comercial argentino, las enumera en un largo artículo, en un largo menú de incisos, que es el artículo 2041, dice cosas y partes necesariamente comunes y las enumera, el terreno, los pasillos, los techos, pueden ustedes acudir a la lectura del código. Incorpora algunas cosas que no tenía la vieja ley, por ejemplo, el inciso J, siempre interesante, dice, son partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles. Y luego dice, y las vías de evacuación alternativas para caso de siniestros. La verdad que dos decisiones nobles, es decir, una construcción de acceso y de circulación para personas con discapacidad, sean fijas o móviles, esas construcciones. Han visto ustedes en algunos edificios que aparece una suerte de estructura mampara móvil que se desliza para que la persona con discapacidad a veces, tal vez en una silla, pueda ingresar. Y luego la salida de emergencia, llamaríamos vulgarmente, ¿no? Cuando dice la vía alternativa para caso de siniestro. Insisto, decisión muy noble, pero habrá que ver en la práctica si todos los edificios que ya existen en la Argentina, antes incluso de la vigencia del código, están en condiciones físicas de poder hacer esto. Pensar en una salida alternativa, en una salida de emergencia, hay que pensar ¿a dónde? ¿Para dónde? Si atrás tengo una casa, ¿a dónde voy? ¿Dónde la hago? Y luego está el tema de los costos, ¿no? Bueno, tema, por supuesto, de debate. Pero entonces digo, por un lado, las partes necesariamente comunes, que son las que enumera el artículo 2041, y luego dice el artículo 2042, cosas y partes comunes no indispensables. Es decir, que pueden o no ser comunes a todas las unidades o no. Dice la piscina, si existiera, ¿no es cierto?, el solarium, el gimnasio, el lavadero, es decir, aparecen enumeradas en el 2042 cosas o partes comunes que no son necesarias, es decir, no son indispensables para la existencia del edificio o no son indispensables para cada unidad. Esto es interesante, porque sobre esas partes comunes no indispensables
Tal vez se pueda disponer por el reglamento, ya hablaremos de él, pero es la carta natal, diríamos, fundacional del edificio. Tal vez se pueda disponer que sobre esas partes comunes no indispensables tengan derechos algunas unidades y otras no. Y por otro lado, las partes propias o las partes privativas que siguen en la enumeración del artículo 2043 en esto que estamos mencionando. Entonces, por un lado ya tenemos en claro que el régimen de propiedad horizontal es un régimen que solo puede aplicarse a un inmueble edificado con las características que hemos mencionado antes, que da por resultado que a ese edificio le puedo distinguir partes propias y partes comunes, y a las partes comunes algunas que son indispensables, es decir, inevitablemente comunes, necesariamente comunes, y otras que no lo son. Sobre las partes privativas o propias hay un derecho de propiedad individual o colectivo. Si, por ejemplo, 3 hermanos son dueños del cuarto B, entre ellos habrá un condominio, pero sobre la unidad en propiedad. Y otra cosa es el condominio forzoso perdurable que la ley dice existe sobre las partes comunes indispensables del edificio. Ahora, para que esto suceda, es decir, para que un edificio, un inmueble edificado se pueda someter al régimen de propiedad horizontal, el propietario de ese inmueble tiene que decidirlo. Piensen ustedes, por ejemplo, la constructora, el inversor o el desarrollista que va a levantar el edificio, pongamos en ejemplo. Tiene que decidir someter ese inmueble al régimen de propiedad horizontal. Y esa decisión se formaliza en el dictado por escritura pública del reglamento de propiedad horizontal. Ese reglamento que yo hace un rato decía es casi la carta constitutiva, no fundacional del edificio. Entonces, hay que redactarlo por escritura pública, este es un requisito formal, pero además no basta solo con esto, sino que ese reglamento debe inscribirse en el registro de la propiedad inmobiliaria. Con la inscripción del reglamento nace el estado de propiedad horizontal. Oiga bien, no el derecho real. Con la inscripción del reglamento nace el estado de propiedad horizontal. Quiere decir que a partir de allí ese edificio está formalmente sometido al régimen de propiedad horizontal. Luego, el derecho de propiedad horizontal van a ser en cabeza de cada uno de los titulares de cada una de las unidades o departamentos. ¿Y cómo van a ser ese derecho de propiedad horizontal en cabeza de cada uno de los propietarios de los departamentos? Bueno, por ejemplo, si yo lo compro, será una vía derivada entre vivos, entonces usted ya sabe cumplir título y modos suficientes. También lo puedo heredar al departamento, era de mi papá y a su muerte lo continúo yo, etcétera, etcétera. Entonces, distinguir estas dos cuestiones. Vale decir que ya el reglamento de propiedad horizontal, usted está advirtiendo, se convierte en una pieza clave. Es un instrumento formal, porque, insisto, debe ser redactado por escritura pública, necesita ser inscripto para que nazca el estado de propiedad horizontal, y ese reglamento tiene un contenido que de mínima también fija la ley. Luego puede decirse en él todo lo que las partes quieran. ¿Quiénes son las partes? Bueno, los propietarios, los copropietarios del edificio, ¿no? Los titulares de cada una de las unidades. Porque en definitiva el reglamento de propiedad horizontal es un contrato, tiene naturaleza contractual. Pero la verdad que en la práctica, ¿qué sucede? En la práctica al reglamento lo redactan todos los propietarios. Muy pocas veces sucede esto. Piensen ustedes un edificio de 48 unidades, que además se van vendiendo, se van adquiriendo, se van ocupando sucesivamente. Es muy difícil pensar en las 48 personas, si es que fuesen personas individuales cada una de ellas, reunidas, debatiendo el contenido del reglamento. En la práctica, el reglamento opera como un contrato de adhesión, que generalmente lo redacta la constructora o la inmobiliaria o el desarrollista que hizo el edificio, y luego cada uno cuando lo va comprando al departamento o lo va adquiriendo, bueno, se suma a ese reglamento. Opera de esa manera en general. Pero insisto, el contenido del reglamento está fijado de mínima, es decir, el contenido legal de mínima para que eso sea un reglamento y pueda ser inscripto, lo determina el Código Civil y Comercial en el artículo 2056. Si ustedes lo ven, un larguísimo artículo que enumera distintas cuestiones que detalladamente yo les pido que ustedes vean, pero va a ver que allí en el reglamento tiene que establecerse cuáles son las partes comunes y cuáles son las partes privativas, se tiene que establecer el tema de las asambleas, cómo se las va a convocar, es decir, la reunión de propietarios para tomar decisiones. Se tiene que designar al administrador, otra figura clave de la que hablaremos en algún momento próximo.
Es decir, el reglamento tiene un contenido de mínimas, sin lo cual no sería un reglamento de propiedad horizontal. Los diversos incisos de ese artículo 2056 así lo enumeran. Ahora, hemos dicho entonces hasta acá que para que exista propiedad horizontal debe existir un inmueble edificado y la voluntad de su propietario de someterlo a este régimen. Esa edificación debe cumplir con determinadas características físicas, unidades funcionales, salida a la vía pública, y la manera de exteriorizar esa voluntad de someterlo al régimen es la redacción e inscripción del reglamento de propiedad horizontal en el registro de la propiedad. Hemos dicho también entonces que el edificio se distingue en partes comunes y privativas y que el reglamento de propiedad horizontal, clave esencial para que exista el estado de propiedad horizontal, tiene un contenido mínimo de mínima que está definido por el 2056 y luego lo que los copropietarios quieran incorporarle. Por supuesto, es un contrato, como hemos dicho, por su naturaleza, que puede ser dinámico, es decir, el reglamento puede ser reformado con las mayorías necesarias las veces que los propietarios así lo consideren. ¿Hay una mayoría especial para reformar el reglamento de propiedad horizontal? Sí, lo fija el artículo 2057, que establece que si el reglamento mismo no dispone una mayoría distinta, hay que pensar que la mayoría necesaria para modificarlo es los 2/3 de los propietarios, una mayoría especial. ¿Podría el reglamento fijar otra mayoría? Interpretamos ya con una doctrina histórica que sí, pero siempre y cuando el reglamento fije una mayoría superior a los 2/3. Es decir, que el reglamento no podría fijar una mayoría inferior a los 2/3, porque entendemos que los 2/3 son el piso que la ley ha determinado para modificar un elemento tan importante, un instrumento tan clave en la vida del edificio como es la del reglamento de propiedad horizontal. Ahora, este Código Civil y Comercial también vino a definir otra cuestión que durante mucho tiempo, es decir, desde que se dictó la vieja Ley 13.512 que mencioné hace 15 minutos, fue motivo de controversias, incluso de decisiones no solo científicas o doctrinarias, sino jurisprudenciales distintas o diversas, que es acerca de la naturaleza jurídica del consorcio. ¿Qué es el consorcio? Bueno, es el conjunto de los propietarios, ¿no?, de las unidades del edificio. El debate era sobre si el consorcio tenía o no personalidad jurídica. Si ustedes recuerdan Civil Parte General, recordarán que las personas jurídicas, distintas a las personas humanas, pueden ser privadas o públicas, etcétera, etcétera. Y la pregunta era, ¿el consorcio como órgano podía entenderse como una persona jurídica distinta de los propietarios de las unidades que lo integran? Bueno, dudábamos de esto por el tema de que la ley no lo establecía. El código actual sí finalmente lo define y nos dice que el consorcio es una persona jurídica de carácter privado. Fíjense ustedes el artículo 2044, siempre código cerca, nos dice el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble, lógico, si es una persona además sujeto de derecho, tiene los atributos de la personalidad, ¿no?, los que pueda tener como persona jurídica, y el domicilio. Sus órganos, al ser una persona jurídica tiene órganos, y dice sus órganos, es decir, los órganos del consorcio son la asamblea. Esta es, yo diría, el órgano más importante, soberano. La asamblea es la reunión de propietarios deliberando y tomando decisiones. Ya veremos que hay diversos tipos de asambleas. Entonces, uno de los órganos del consorcio es la asamblea. El otro órgano del consorcio es el administrador. Figura también clave. Sin administrador no hay propiedad horizontal. De hecho, el reglamento de propiedad horizontal exige que en él se diga quién es el administrador. Ya vamos a ver cuando lo analicemos. Aquí tenemos entonces dos órganos ya, asamblea y administrador. Y luego el código dice, y el consejo de propietarios. Estaríamos hablando de que dentro de todos los propietarios se designa un grupito, a lo mejor 3 o 5, que colaboren con la administración, controlen, etc. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad,
con la aprobación del Código Civil y Comercial, los únicos órganos que quedaron establecidos como obligatorios en la propiedad horizontal como órganos del consorcio son la Asamblea y el Administrador. El Consejo de Propietarios, al que el Código le dedica un apartado, desde el artículo 2064, ese artículo le dedica, el Consejo de Propietarios quedó como un órgano opcional. Es decir, si la asamblea decide, o a través de una asamblea el edificio decide algún día crearlo, lo podrá crear, y si lo crea tendrá las funciones que el 2064 le indica. Pero puede que no exista, y sin embargo esto no impide que estemos frente a un régimen de propiedad horizontal. Asamblea, sin embargo, y administrador, sí o sí. Son órganos de la persona jurídica consorcio. Consorcio que será una persona jurídica, por supuesto, de carácter privado. Esto además ya lo dice en el libro primero, el artículo 148, si ustedes lo repasan, en uno de sus incisos dice, bueno, son personas jurídicas de carácter privado, enumera varias, el consorcio de propiedad horizontal. Les adelanto, simplemente para abrir la puerta, ¿no? Para hacer juntos este camino, que esto trae una cantidad de debates hoy. Porque si el consorcio es persona jurídica, bueno, ¿cuál es su patrimonio, por ejemplo? ¿Los departamentos? Y no, porque los departamentos son parte del patrimonio de cada uno de sus dueños. Entonces, el debate sobre el patrimonio del consorcio no es menor. La responsabilidad que podría tener como persona jurídica y un largo etcétera que podríamos debatir respecto a esto. Esta es la presentación y algunos datos más, diría, del tema propiedad horizontal. Ahora, en una segunda aparición, en un segundo video, vamos a empezar a analizar estos órganos de gobierno de la propiedad horizontal, asambleas, administradores, y también vamos a empezar a compartir algunas cuestiones vinculadas a facultades y obligaciones de los propietarios y a un tema muy sensible que tiene que ver con la posibilidad de realizar mejoras en el edificio, sobre todo sobre las partes comunes del mismo. Así que bueno, será hasta el próximo encuentro. Espero que sigan bien. Buenos días. Buenos días. Espero que sigan bien. Buenos días.